Y hablando de macho semental, ¿cuántas novias ha tenido Rex? Pues hasta la fecha que yo sepa, creo que han sido 4. Y descendencia, pues otros 4 pollinicos. Ya tiene 4 hijos. Sí. Y otro en espera. Alguna pista ya les hemos dado. Lo cierto es que hasta ahora ya no podemos esperar más. Queremos conocer ese animal que nos ha prometido Beatriz que nos iba a enseñar. Está en Alobras, hasta allí se ha marchado Beatriz. Beatriz, cuéntanoslo ya, venga. Oh. Mira, Ana Victoria, esta es la sorpresa que yo te tenía preparada, te la presento. Se llama Lolita y es una burrita que acaba de nacer hace cosa de un mesecito. Aquí está con su madre, con Lola. Y es que decíamos que Emilio tenía que subir todos los días a verlas, incluso con el temporal, por esas cuerdas en la pared, porque es que no podía dejar un día sin venir a verlas, ¿verdad que sí, Emilio? Menudas burritas más guapas que tienes. Vaya, sí. Cada día 2 veces, por lo menos, había que venir a echarles a comer. Y es que tú tenías esta burra que se llama Lola, decíamos que además es súper dócil y súper guapa. Sí. Y dijiste, yo a esta burra la tengo que juntar con un burro porque hay que seguir procreando la especie para que no se pierda ese burro, sí. ¿no? Sí, sí, exactamente. Y busqué un macho ejemplar, encontré uno en Teruel que se llama Rex, que es precioso, y la hija ha nacido igual que el padre, es idéntica. Es guapísima, más, ¿verdad, Ana Victoria? Mira, las rayas que tiene negras por aquí por el lomo, es preciosa, la verdad. Y además que ahora está muy tranquila, pero llevamos un rato intentando serenarla, porque es muy mala también, ¿verdad? Sí, es muy traviesa. Lógico, es un bebé. Claro. ¿Cuántos años, Emilio? Sí. ¿Cuántos años hacía que no nacía un burro aquí en Alobras? Pues de 65 a 70 años, por lo menos, hacía que no nacía un burro aquí. Vamos, que la tendrán en el pueblo como... Sí. Yo tengo 68 y no he conocido ninguno, imagínate. O sea que por ahí. Que los vecinos, decía, del pueblo estarán encantados. Bueno, los vecinos están con la burra, que es la mascota del pueblo. Y no solamente del pueblo, sino de fuera también. Vienen de Madrid, de Barcelona, Zaragoza, a ver la burra y la burrita, que no veas, es un juguete. A ver si se asoma por aquí, yo quiero que le veas a Ana Victoria, a ver si nos asomamos. Ese pelazo que tiene aquí, que parece que le hayan hecho hasta la permanente. Te ha salido un pelo, ha crecido mucho en este mes. Muchísimo, más del doble. Más del doble de lo que nació, sí, está hecha, ¿no? La verdad es que tiene ya una altura considerable, ¿eh? Sí, para un mesecito solo que tiene. Está muy grande, sí. Y yo te diré, Ana Victoria, además, que aquí, Emilio, sabes que van a hacer dentro de unos días aquí en Alobras una fiesta. ¿Son las fiestas patronales? Una fiesta, pero es que no son las fiestas de Alobras, no, la gente que no piense, no son las fiestas de Alobras. Mira, que le gustan mis zapatos a Lolita. No son las fiestas de Alobras, pero van a preparar una buena fiesta porque van a hacer nada más y nada menos que el bautizo de Lolita, ¿verdad que sí? Sí. Por todo lo alto, además, me decías, con una comida. Y haremos una comida colectiva para todo el pueblo y además los que queráis venir. Y esto que me habías enseñado, aquí el recordatorio del nacimiento de Lolita. Como cualquier bebé en cualquier bautizo. Claro. Que se les dará para los... Para todo el mundo que venga. ¿A cuánta gente esperáis? Porque... Pues por lo menos esperamos más de 100 personas. ¿Más de 100 personas en un pueblo que me decías que tiene cuántos habitantes? Pues ahora en este momento me parece que vivimos unos 22 o por ahí. Pues ya ves, Ana Victoria, que Lolita ha sido nada más y nada menos que una estrella aquí en Alobras, que vienen a verla desde fuera. Y conocemos a Lolita, conocemos a Lola, que es su madre, que tranquilita está. Y quieren saber cómo es Rex, el padre de Lolita. Pues lo conocemos, he estado yo con él esta mañana, muy guapo, Miren. Pues aquí tenemos al famoso Rex, un burro que era tu ilusión, me decías, José Antonio. Por supuesto. Y lo compraste porque te apetecía tener un burro, ni perros ni nada. Era mi ilusión tener esta mascota, igual que la gente tiene perros, pues lo mío era un burro. Entonces, para mí es la alegría de aquí del polígono y del taller. ¿Cuántos años tiene Rex? En estos momentos ha hecho 6 años. Lo compré con 3 meses recién destetado, o sea que era un cachorrillo, como aquel, un pollinico. O sea, le tendrás un cariño además. Por supuesto. Bueno, José Antonio, hay que recordar que estamos en el Polígono Industrial La Paz de Teruel y que tú tienes el burro en el taller de chapa y pintura. ¿Cómo es eso? Sí, pues es al haber espacio y mi lugar de trabajo es entonces tengo que subir todos los días a trabajar, entonces a la vez pues le echo de comer y es el único sitio que tenga. Si lo tuviera que tener en otro lado más distante, pues ya